Muy buenos días para todos los que se están conectando con nosotros en esa jornada del corredor inmobiliario que lleva como título Panorama del sector inmobiliario. Desde la Lonja siempre intentamos tener jornadas en las que traemos temas de interés y en esta ocasión que estamos hablando del sector inmobiliario, llevamos ya más de 9 meses, los primeros 3 trimestres del año. Creemos que es un buen momento para revisar cómo se ha comportado el mercado inmobiliario. Eh, Vamos a esperar, pienso yo, 5 minuticos que se terminen de conectar todas las personas que se inscribieron para esa jornada y ya regresamos. ¿Cuántos había conectados? Bueno, es mucha gente ya. Lucas. Ujú. Listo, nuevamente buenos días a todos, bienvenidos a los que se han ido conectando. Antes de que empecemos, ahí están viendo en pantalla una imagen de nuestro Congreso Nacional Inmobiliario, ese 2024. El Congreso será en Medellín, seremos la sede del Congreso Nacional Inmobiliario de Fedelonjas. Entonces, en ese Congreso vamos a tener nosotros charlas de los diferentes sectores del sector inmobiliario, vamos a tener también plenarias, vamos a tener también muestras comerciales y también tenemos unos espacios pensados para el networking. Entonces, por acá en el chat también les vamos a estar dejando el enlace para que puedan inscribirse, para que puedan conocer tarifas, para que puedan registrarse y reservar el lugar y que no se pierdan, creo, el mejor evento inmobiliario del año. Entonces, ahora sí, para que empecemos, estamos con Jorge Enrique Agudelo, el director de investigaciones del gremio, quien hoy nos va a estar acompañando para que conversemos, Jorge, sobre el panorama del sector inmobiliario. Ese fue el título que le dimos a esa jornada. Como decía ahorita, creo que es el momento de revisar, luego de ya 3 trimestres del año, cuál ha sido el comportamiento del sector. Entonces, adelante, Jorge. Andrés, sí. Buenos días a todos. Bueno, Andrés, habíamos hablado con Andrés, digamos, la posibilidad de hacer una presentación del panorama del sector inmobiliario. Andrés me había solicitado pues que comenzáramos hablando un poco de lo que ha ocurrido en la economía. Le decía a Andrés pues que podíamos mirarlo muy rápidamente. Nosotros lo que podemos decir es que, bueno, lo que ha ocurrido en la economía colombiana en los últimos meses ha influenciado bastante el comportamiento del sector inmobiliario, el comportamiento del sector de la construcción. Nosotros en estos primeros 6 meses del año, digamos que son como las cifras más recientes que hay por el DANE, nosotros vimos un comportamiento mixto. Realmente el año no comenzó demasiado bien, seguramente ustedes, pues nuestros afiliados inmobiliarios y constructores lo saben. La economía se expandió realmente muy poco, teníamos unos problemas importantes, teníamos todavía una perspectiva elevada de inflación, teníamos altas tasas de interés, estábamos hablando de tasas de interés, por ejemplo, para toma de crédito hipotecario
superiores al 15%, que llegaron a ser del 17% y un poco más anual. Y claramente eso no permite que la economía se expanda. Eso fue lo que vimos entre enero y marzo de este año. Sin embargo, hay unas muy buenas noticias, como tuvimos la posibilidad de hablarlo en diciembre del año pasado, en enero de este año, junto con el doctor Federico. Nosotros veíamos que para este segundo semestre del año, pues las cosas deberían empezar a cambiar. Y eso fue lo que empezamos a ver desde marzo. Nosotros en el periodo marzo-junio empezamos a ver ya algunos brotes verdes en la economía, es decir, empezamos a ver algunas razones, algunos motivos de crecimiento. Entre ellos estaba, por ejemplo, la reducción en las expectativas de inflación. Para este año nosotros sabemos que la inflación, y por lo que hemos visto que cómo se ha desarrollado, debería estar por los lados del 6%. Eso ha permitido que las tasas de interés se reduzcan muy rápidamente. Hoy nosotros estamos hablando para la totalidad de los bancos de un promedio de tasas del 11% en términos de crédito hipotecario. Algunos bancos claramente, bueno, y dependiendo pues del perfil de crédito de las personas, tienen tasas incluso inferiores a ese 11%, lo que es bastante bueno. Nosotros vemos que la economía ha estado muy impulsada por precisamente el consumo de los hogares, que al observar esa menor inflación y esas menores tasas de interés, pues se lanzan nuevamente a consumir. Pero adicionalmente, pues hemos visto también que algunos sectores han venido reactivándose muy rápidamente. El caso del agro, por ejemplo, que usualmente no tiene unas tasas de crecimiento muy elevadas, en este primer semestre se ha venido comportando muy bien. El caso del gasto de administración pública, que era algo de lo que se le reclamaba bastante al gobierno nacional, que no estaba gastando lo suficiente. Hoy vemos que ha retomado los niveles de gasto que venían de gobiernos anteriores, por lo menos en lo que ha ocurrido este año. Y hemos visto también algún gasto importante en lo que se denomina actividades de entretenimiento y esparcimiento de la población colombiana. Eso ha permitido que el PIB o digamos, la economía colombiana en general comience a crecer. Nosotros para este segundo semestre, le decía Andrés antes de comenzar, nosotros esperamos que esos brotes verdes que estamos viendo o que vimos en este segundo trimestre, pues sigan siendo muy buenos y terminen digamos, de impulsar el crecimiento de la economía colombiana en el segundo semestre. De los riesgos de los que hablamos en enero, junto con el doctor Federico, en un espacio similar a este, solamente estamos viendo hoy un riesgo que puede ser cierto, y es ese riesgo del menor recaudo tributario. Ese menor recaudo tributario, que lo hemos visto mucho en prensa, puede resolverse de muchas maneras. Uno es endeudamiento interno, endeudamiento externo, pero también contracción del gasto público, lo que posiblemente no sería, digamos, algo tan bueno. Dale, Andrés, por favor. Digamos que de pronto no sería algo tan bueno. Ahora, esto ha afectado bastante, digamos, el desempeño del sector inmobiliario y el sector de la construcción. Nosotros en pantalla estamos viendo unas cifras como agregadas a nivel nacional y algunas en el Valle de Aburrá. Vemos que, a ver, el mal comportamiento de la economía durante el año pasado y el primer trimestre de este año, bueno, se está pasando factura en dos frentes. El primero es en el tema de las áreas en construcción. Hoy tenemos cerca de 29 millones de metros cuadrados en construcción, que es cerca de 1 millón de metros cuadrados en construcción menos de los que había a junio del año pasado. Claramente, si no se está vendiendo, si el año pasado no se vendió suficiente vivienda nueva, este año, pues obviamente no se va a estar construyendo. Y algo similar ocurre con el caso de las licencias. Claro, el año pasado una caída del 50% en las ventas de vivienda nueva en Colombia, y eso llevó a que se licenciaran muchos menos metros cuadrados. A junio de este año estamos viendo que hay cerca de 8.600.000 metros cuadrados licenciados, cuando en junio del año pasado había cerca de 11.100.000 metros cuadrados. Eso es una caída de más del 25%. Sin embargo, en la medida en que vayamos viendo que van mejorando las perspectivas, nosotros vamos a ver que digamos, va a mejorar mucho estos dos renglones. Ahora, lo que decíamos hace un momento, las menores tasas de interés están ayudando bastante a que despegue el sector. Ahí vemos, por ejemplo, la cantidad de negocios inmobiliarios que se hicieron en Colombia en estos primeros 6 meses. Estamos hablando que en los primeros 6 meses se negociaron cerca de 315.000 inmuebles acá en Colombia. Eso es más o menos lo mismo que observamos el año pasado. ¿Cuál es la buena noticia? Pues el año pasado a junio. La buena noticia es que, a ver, nosotros no empezamos muy bien este año. Los 3 primeros los 3 primeros meses fueron bastante regulares. Sin embargo, en la medida en que se redujeron las tasas de interés, las personas comenzaron a comprar muchos más inmuebles, y eso ha hecho que, por lo menos a junio, tengamos la misma cifra que teníamos el año pasado. Algo similar ocurre con las ventas de vivienda nueva. Nosotros estamos viendo hoy que en las principales ciudades del país las ventas de vivienda nueva están creciendo a una tasa del 23%. Luego digamos, de un 2023 que fue muy flojo, muy regular, pues este año ya estamos hablando que entre enero y septiembre se han vendido 89.527 viviendas nuevas
acá en Colombia. De esas, más o menos 27.300 están en Bogotá, cerca de 11.817 acá en el Valle de Aburrá, el oriente y el occidente cercano, y aproximadamente 10.900 en Cali y los municipios aledaños. Esas son noticias supremamente buenas. Y lo que es mucho mejor y confirma, digamos, lo que nosotros estamos hablando son las cifras de desembolso de crédito hipotecario. Hasta junio se habían desembolsado cerca de 12.700.000.000.000 de pesos en crédito hipotecario. Es una cifra muy alta y muy buena. Y básicamente lo que confirma es que, claro, las personas están viendo hoy que hay menores tipos de interés, menores tasas de interés y están acudiendo a financiar, digamos, la compra de inmuebles. Esa cifra, pues, digamos, es bastante buena. Bueno, por acá, antes de que continúes, Jorge, nos hacían una preguntita, nos hacían dos preguntas. La primera si quedaba grabada, sí, la jornada está quedando grabada y luego la colgamos en el canal de YouTube. Y la segunda era que si podíamos compartir la presentación. A todos los que se inscribieron podemos enviarles la presentación para que accedan a esos datos. Ahí, Jorge, estabas mencionando ahorita el tema de las tasas de interés, que digamos que fue lo que marcó la tendencia el año 2023 y que hizo que el sector, por lo menos de vivienda nueva, sufriera mucho y la vivienda nueva finalmente eh, marca el paso del sector inmobiliario. Yo quisiera que revisáramos un poco por acá ese histórico de tasas de interés que hemos tenido, por qué el año pasado y digamos casi el primer semestre de 2024 tuvimos como tasas tan altas que ha hecho que de pronto empecemos a ver una reducción en eso. Y una última preguntita ahí sería, ¿ya se ve el impacto de la reducción de tasas o tendríamos que seguir esperando más? Andrés, sí, mira, es muy interesante, pues, lo que nos están comentando. Nosotros, bueno, ahí lo alcanzan a ver en los gráficos, nosotros teníamos un cierto historial de tasas, pues lo que para nosotros son bajas tasas de interés, que son tasas del 9, del 10, del 11. Obviamente, pues en Europa, en Estados Unidos o Japón, esas tasas son infinitamente más bajas. Sin embargo, nosotros vimos que como consecuencia de la elevada inflación comenzaron a elevarse los tipos de interés. Digamos que es una manera, pues, de combatir como el crecimiento de la inflación. Llegamos a tener tasas del 17% para crédito hipotecario. La implicación que eso tiene es que una persona que pedía 100 millones de pesos en crédito hipotecario tenía que pagar tasas sin incluir seguros, solo, digamos, solo por la cuota del crédito hipotecario, tasas de 1.600.000, 1.700.000 pesos eh, mensuales, ¿cierto? Son unas tasas altas. Mientras que cuando las tasas son un poco más bajas, cercanas al 10, pues una persona tiene que pagar algo así como 1.100.000. Son más o menos 500, 600.000 pesos de diferencia. Ahora, lo que dice Andrés, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que llevó a que se redujeran las tasas de interés? Bien, realmente, pues en términos generales es la reducción de la inflación, la reducción de la perspectiva de inflación. A nosotros usualmente nos importa mucho la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal es la que nos cobra el banco. Entonces, cuando vamos a tomar un crédito hipotecario, el banco nos dice, mire, le voy a cobrar el 17% o el 11%, esa es la tasa que a nosotros nos interesa, pero al banco no le interesa tanto la tasa nominal, al banco lo que más le interesa es la tasa real, y la tasa real uno la obtiene cuando toma la tasa nominal, que es la que pagamos, y le restamos la inflación. ¿Qué pasa? Que cuando la perspectiva de inflación se fue moderando muy rápidamente, o sea, se fue reduciendo la inflación esperada de este año, los bancos empezaron a ver que tenían espacio para prestar con tasas de interés de pronto un poco menores, un poco más bajas. Y en la medida en que las tasas de inflación se vayan reduciendo, si nosotros llegáramos a tener tasas de inflación del 2, del 3%, nosotros veríamos seguramente una reducción en los tipos de interés mucho más elevadas. En general eso es. Y lo segundo que me decías, el tema de si nos hemos visto beneficiados, claro, en el sector, les decía ahora, en Colombia o en el Valle de Aburrá, por ejemplo, para ponerlo pues como más en contexto, nosotros cuando empezó el año teníamos caídas del 7, del 8% en la cantidad de negocios inmobiliarios, es decir, se están realizando muchísimos menos negocios inmobiliarios. Hoy se han realizado hasta septiembre 41.625 negocios de propia raíz. Eso es un 1.8% menos que lo que teníamos el año pasado a este momento, pero en los últimos 3 o 4 meses lo que hemos visto es que se ha venido acelerando, digamos, la cantidad de negocios de bienes inmuebles acá en el Valle de Aburrá. Precisamente por acá estabas mencionando esos datos, nos hablabas de cifras a nivel país, pero también muy bueno revisar cómo se ha comportado ese mercado en el Valle de Aburrá. Sí, señor. Mira, Andrés, entonces lo que te decía, en el Valle de Aburrá se realizaron 41.625 negocios de propiedad raíz. Es cerca de 1.8% menos de lo que se hizo hasta septiembre del año pasado, ¿cierto? Es una cifra que es menor, pero lo que sí quisiéramos hacer mucho énfasis es en que gracias a que las tasas de interés están bajas,
esas cifras, esa cantidad de negocios mes a mes ha venido creciendo, mes a mes ha venido creciendo. Nosotros pensamos que este año podríamos terminar con una cantidad de negocios inmobiliarios similar o igual a la que encontramos el año pasado. En el caso de las ventas de vivienda nueva, pues las cifras son buenas. Hay crecimientos cercanos al 16% en las ventas de vivienda nueva y lotes, digamos, en nuevos proyectos de parcelación. En lo corrido a septiembre se han comercializado 11.817 unidades. Eso es un 16% más de lo que vimos en el mismo periodo del año pasado. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá se comercializaron 8.837 unidades de vivienda, ¿cierto? Eso es un 30% más de lo que vimos el año pasado. Y dependiendo, digamos, de la zona, de la región, pues hemos visto algunos comportamientos mixtos. En Oriente, por ejemplo, vemos todavía un decrecimiento de cerca del 7% en la venta de vivienda nueva. Hasta septiembre se han vendido 2.031 unidades de vivienda nueva, lo que no es bueno, pero al igual que en el caso del Valle de Aburrá, en las transacciones inmobiliarias totales, lo que hemos visto es que la cantidad de transacciones pues ha venido creciendo. Y en el Oriente hemos visto que en los últimos meses la cantidad de nuevas ventas de vivienda pues han venido creciendo de una manera importante. Hizo Jorge. Por acá, antes de que entráramos como a revisar directamente cifras de venta de vivienda nueva o de arrendamiento de usados, traía por acá una tablita. Cuando empieza el año siempre se hacen análisis, siempre se hacen proyecciones y ese es un informe de política monetaria que se hizo en enero con unas perspectivas para ese año en el que hablábamos de una inflación para 2024 o acumulada en 2024 del casi 6%, hablábamos de un crecimiento del PIB de máximo un 1.5%, que la tasa de intervención política monetaria sería del 8.6%, la tasa de desempleo 10.8%, y que el crecimiento de la participación en el PIB de las actividades inmobiliarias estaría alrededor del 2.5-2.8%. Ya han pasado 9 meses, estamos ya casi a mitad del mes 10 del año. ¿Crees que estas cifras eran acertadas? ¿Crees que estamos alrededor de esas cifras o vamos mejor? ¿Podemos ser optimistas? La verdad, sí, yo creo que podemos ser, es muy de acuerdo a lo que estás diciendo, yo creo que podemos ser optimistas. En el caso, bueno, de la inflación, pues se maneja acá con el tema de la inflación objetivo, que es como un esquema de control de la inflación, entonces vamos a estar muy cerca de ese 6%, incluso en lo que hemos visto hasta septiembre, a menos que pase algo muy extraño, muy raro, podríamos estar incluso hasta un poco por debajo. En el caso del crecimiento del PIB, de la producción, es muy posible que ya estemos por los lados del 2% o incluso superior, porque lo que hemos encontrado es que el gobierno nacional por fin ha empezado, digamos, a incrementar el gasto público, que es bastante importante. Pero no solamente eso, sino que además los hogares, como están sufriendo menos la inflación, porque la inflación, bueno, la inflación no es que se esté reduciendo, es que está creciendo menos, ¿cierto? Como la inflación está creciendo a un ritmo menor y las tasas de interés están un poco más bajas, hay mucho más espacio para que los hogares consuman más, para que expandan el consumo. Eso hace crecer el PIB del país, la producción del país la hace crecer muy rápidamente. De hecho, en Colombia, lo que nos ha mantenido creciendo en los últimos 2 o 3 años es el consumo de los hogares. Ese consumo de los hogares es muy fuerte y es bastante bueno pues que sea así, que sean los hogares los que nos hagan crecer. Respecto a las demás variables, yo creo que en general, bueno, no son tan fáciles de predecir. El tema del nivel de desempleo no es tan, digamos, puede estar, digamos, por esos lados y el crecimiento del sector inmobiliario usualmente ha estado, digamos, en esos rangos del 2,5 hasta el 3%, algo así de ese orden. Listo, Jorge. Entonces, dijimos que íbamos a hablar del panorama del Sí, sector señor. inmobiliario en lo que llevamos del año. Si vamos a hablar del sector inmobiliario, tenemos que tocar tres temas: arrendamientos, vivienda nueva y obviamente vivienda usada. Empecemos con con el mercado de arrendamientos. El 2023 fue un año muy particular para ese mercado de arrendamientos. Vimos unos incrementos en los cánones de arrendamientos muy altos que creo que no se habían visto a esa proporción. También vimos cómo la oferta, digamos, no estaba cumpliendo, no estaba al mismo nivel de la demanda. Eso ejercía todavía mucha más presión en en esos precios de los cánones. Eh, Apareció una tendencia que yo no creo que haya nacido en 2023, pero que sí se potenció mucho con el tema de rentas cortas, de lo que llamamos Airbnb. Vimos terminaciones de contratos con el fin de ponerlos nuevamente en el mercado a precios más altos. ¿Qué tal si nos cuentas un poco sobre ese mercado de arrendamiento en este 2024? Sí, Andrés, no, lo que estás diciendo es completamente cierto, completamente acertado y la verdad es que
el mercado de arrendamiento de vivienda es un mercado digamos, del que todos debemos estar como muy pendientes, vendedores de propiedad raíz particularmente. Usualmente, bueno, en otras partes del mundo y acá mucho en inmuebles comerciales, un inmueble vale por lo que renta. Rentas más elevadas implican valores más elevados. Acá en Colombia, lo hablamos creo que ayer, nosotros tenemos un mercado inmobiliario que es grande, que es amplio, que ha crecido mucho. Nosotros tenemos una proporción muy grande de hogares que viven en alquiler, que viven en renta, lo que es bastante bueno porque otros países, por ejemplo de Centroamérica, que no tienen un mercado tan desarrollado como el de Colombia, pues una persona tiene que habitar un inmueble que sea propio y si no tienen dinero para comprar un inmueble propio de buena calidad, entonces es lo que encontramos en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala o en las favelas de Brasil, unos inmuebles que son desarrollados por autoconstrucción de muy mala calidad, sin seguridad, digamos que en los que tienen que habitar las personas. Pero es exactamente eso lo que estabas diciendo. Entonces, nosotros tenemos acá como un mercado de arrendamientos que es bastante importante en el Valle de Aburrá. Nosotros tenemos 311.000 viviendas en arriendo acá en Medellín, lo que no es malo, es demasiado bueno porque le permite a las personas habitar un inmueble de buena calidad, repito. En el sur hay cerca de 105.000 viviendas en alquiler y en la zona norte del Valle de Aburrá hay cerca de 76.000 viviendas en arrendamiento. Eso es supremamente, digamos, bueno. Dale por favor a la siguiente. Más adelante tenemos desagregados, digamos, el tema del mercado. En el centro de Medellín, digamos, de la ciudad de Medellín hay cerca de 120.000 hogares en alquiler. En la zona norte, 122.000. Norte es Aranjuez, Manrique, Popular, Castilla, 12 de octubre. Y en el sur, o sea, el Poblado, Guayabal y Belén, cerca de 47.000 viviendas en alquiler. Pero lo que estabas diciendo, dale porfa a la siguiente, lo que estabas diciendo es que en los últimos meses del año, no, en los últimos, digamos, momentos del 23, a principios del 23, nosotros vimos un crecimiento muy, muy espectacular de cánones, unos crecimientos muy altos, por lo que estabas diciendo. Mira, entre enero del 21 y junio del 23, lo podemos ver ahí pues como en la gráfica, yo no la veo como muy bien porque está muy lejos, pero en general lo que nosotros vimos es que los negocios de arrendamiento, las colocaciones en arriendo crecieron mucho más rápidamente de lo que creció la oferta, lo que estabas diciendo. Eso fue en términos generales lo que impulsó muy rápidamente ese crecimiento de cánones. Dentro de esas situaciones, nosotros lo que vemos es que hubo cerca de bueno, una cantidad muy importante de inmuebles que pasaron, digamos, a renta, de la renta tradicional a la renta corta. Entonces, claro, en algunas zonas donde se mueve muy bien la renta corta, el caso de Laureles Estadio, el Poblado, por ejemplo, Envigado, vimos que salieron muchos inmuebles de este tipo a renta corta y esto lo que hizo fue hacer que se elevaran muy rápidamente los cánones de arrendamiento. También vimos que no se lograron terminar todos los inmuebles que nosotros esperábamos o teníamos presupuestado. En otras ocasiones lo hemos dicho, nosotros acá en el Valle de Aburrá, el Oriente Cercano, cada año se terminan cerca de 20.000 inmuebles. De esos 20.000 inmuebles, más o menos el 25% van al mercado de arrendamiento. Mal contado, son 5.000 inmuebles que entraban cada año al mercado de arrendamientos. ¿Qué ocurrió en el año 2020, 2021? Digamos, por todo lo que pudimos ver, digamos, las medidas del gobierno nacional, pues de dejar a la población en sus casas, digamos que esa terminación, esa culminación de vivienda nueva no se llevó a cabo. Entonces, en vez de terminar 20.000 unidades al año, se terminaron 12.000 o 13.000. Eso empezó a implicar que el mercado dejaron de entrar aproximadamente 4.000, 4.500 unidades que debían ir al mercado de arrendamientos, no fueron al mercado de arrendamiento, sino que simplemente no se terminaron. Eso hizo que los cánones comienzan a crecer muy rápidamente. Esas son como, digamos, en general las principales situaciones. Y luego, lo que vemos ahí en la gráfica, con esa línea roja por encima de la línea azul, lo que vemos es que desde junio del 23 y hasta ahora estamos viendo que la oferta de vivienda en alquiler está creciendo mucho más rápidamente que las colocaciones. Y los motivos son parte de los que esbozabas hace un rato. Entonces, vemos muchos inmuebles de renta corta, más o menos 2.000, 2.500 es lo que nosotros hemos estimado, que se están devolviendo del mercado de renta corta al mercado tradicional. Eso ha permitido que se incremente la oferta, en primer lugar. En segundo lugar, el año pasado nuevamente logramos, acá en el, digamos, las personas del sector, logramos que se culminaran cerca de 20.000 viviendas nuevas. De esas, nuevamente el 25% van al mercado. Entonces, todo eso ayuda a que el mercado se regularice un poco, aparte pues de algunas otras situaciones. Bueno, ese es, digamos, ahí lo que vemos en pantalla es el crecimiento de los cánones de arrendamiento. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Nosotros en La Lonja usualmente digamos que llevamos este tipo de estadísticas de hace muchos años, pero
no le prestábamos como mucha atención, solo pues no le prestamos atención porque realmente no había una coyuntura especial. Entonces, si vemos, por ejemplo, en 2020-21, los cánones crecían en promedio a tasas del 10%, en el 22 empezamos a ver un crecimiento importante, crecimiento de cánones en promedio del 21%, en el 23 promedio de crecimiento de cánones del 27%. Ahora, ahí fue cuando empezamos a ver el problema, todo lo que empezó a salir en prensa, en el colombiano, en fin, en los medios eh, hablados, en radio, en televisión. Este año, gracias, digamos, a la mayor oferta que estamos viendo, a esos inmuebles que se han devuelto, digamos, de renta corta, renta tradicional, estamos viendo que en promedio los cánones hasta junio han crecido en promedio un 6%. Y realmente nosotros no estamos viendo como que el mercado está impulsando nuevamente ese crecimiento de cánones del que me hablabas hace un rato. Ya hoy vemos un mercado mucho más estable, mucho más regularizado. De hecho, si ustedes lo miran en perspectiva, si lo miras en perspectiva, Andrés, nosotros tenemos la posibilidad, cuando vamos a renovar el canon de arrendamiento de una vivienda, de que crezcan los cánones en un 9,28%, que fue el crecimiento de la inflación del año pasado. Sin embargo, los nuevos contratos de arrendamiento no están creciendo al 9,28, sino que están creciendo incluso menos, al 6%. Pues, digamos, es una situación como bien particular. De hecho, coincide, que no es lo habitual, con algunos datos que tiene el DANE, que habla de crecimientos cercanos al 5,7, al 5,8, algo así, pues a nivel Colombia. Ahí podríamos decir que ese crecimiento por debajo del nivel permitido, que sería de la inflación, que creo que fue 9,2%, y que lo estamos viendo cerca del 6%, podría ser precisamente por el aumento en la oferta que tenemos. Sí, señor, eso es. Nosotros lo vemos así. Hay un aumento importante en la oferta. Y estamos viendo, digamos, unos crecimientos importantes en la oferta, algo muy similar, muy parecido a lo que veíamos en el 2018, 2019, 2017, donde había suficientes inmuebles para ofrecerle a las personas, y es lo que estamos viendo hoy. Y en la medida en que sigamos viendo más culminación de vivienda nueva, nosotros vamos a ver que el mercado va a retomar el ritmo que teníamos anteriormente. Algo de lo que hemos hablado, hablábamos ayer o antier, cuando me comentaste la presentación, era el tema, a ver, que tenemos nosotros que ver mucho las cosas en perspectiva. Hace un rato decíamos que las ventas de vivienda nueva en el Valle de Aburrá y Oriente Cercano cayeron un 50% el año pasado. Eso va a implicar, si no se está vendiendo, posiblemente no se va a culminar. Entonces, si no le prestamos de pronto atención a eso, es posible, pero nadie conoce el futuro, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero es posible que en 2 o 3 años tengamos nuevamente una menor culminación de vivienda, claro, porque no se está vendiendo. Y nuevamente podamos ver algún nivel de aceleración de los cánones de arrendamiento, de quizá a mediano plazo, en 2, 3 años, algo así de ese orden. Y por acá también tenemos, Jorge, datos del crecimiento en el volumen de efectivo. Tenemos de un año en el que estaba en negativo y ya Sí. nuevamente estamos cerca de un 4,6%. ¿Qué podrías decirnos de eso? Sí, señor Andrés, se ve como muy raro eso ahí metida. Ayer hablamos de eso con Andrés, que hace esa diapositiva y bueno, no, realmente que parece como muy raro hablar en el sector inmobiliario de esto, pero lo que nosotros tenemos que decir es que, a ver, el crecimiento de precios en la economía colombiana, el crecimiento de los cánones de arrendamiento que vimos en el 22 y en el 23, no fue, o sea, ese crecimiento de precios no fue algo exclusivo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, eso no es exclusivo del mercado inmobiliario, porque también, como lo hemos dicho en encuentros de ventas, de arrendamientos en otras ocasiones, es que todo está subiendo de precio. No es solamente los cánones de arrendamiento, el valor de los inmuebles. Hablábamos ayer cuando culminó la rueda de negocios con algunas personas, cómo los inmuebles han crecido tanto de precio. Pero no solo eso, sino lo que he dicho siempre, la gaseosa, las arepas, las galletas, todo ha subido de precio, y lo que hay detrás de eso posiblemente es un crecimiento en el volumen de efectivo muy importante. Es que cuando la cantidad de efectivo empieza a crecer a tasas del 20, del 22, los precios se empiezan a expandir muy rápidamente. Claro, el año pasado una menor crecimiento, una contracción en la cantidad de efectivo en circulación, y claramente lo que ocurrió es que los precios empezaron a moderarse, ¿cierto? Pero no solamente, digamos, los precios de los cánones de arrendamiento, también de otro tipo de productos, lo que decíamos ahora, las galletas, el pan, las arepas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, lo que quisiera decir es que no es algo exclusivo del sector, o sea, no se trata tanto, como decía alguien por ahí, un filósofo, pues, de ponerle control de precios al mercado de arrendamientos, pues no, porque habría que poner el control de precios a todo, ¿cierto? Y la culpa no es de la gente, ¿cierto? Precisamente, pues no es de la población como tal. Ahorita hace un rato mencionábamos que de pronto la estabilización en esos precios de arrendamientos, o por lo menos en el alza, tan, esa tendencia tan alcista que teníamos en los precios de arrendamientos, se debía al aumento en la oferta. Y también hablabas de que precisamente la culminación de viviendas se había visto afectada en años anteriores. Este año llevamos
Esas cifras creo que son hasta primer semestre, ¿cierto? 13.765 viviendas terminadas, eso es Valle de Aburrá. Sí, Andrés, mira, entonces es Valle de Aburrá y Oriente, pero lo que estás diciendo es así exactamente. Ahí vemos dos barritas rojas que fueron el año 2021, se terminaron 13.000 unidades aproximadamente, mal contadas 13.000 unidades. Esas más o menos 7.000, 8.000 unidades por año que dejaron de culminarse, golpearon mucho al mercado de arrendamientos. Por eso vimos ese crecimiento tan importante de precios. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? En el 22 se culminaron 18.000 unidades, en el 23 19.000 unidades. Ya a septiembre llevamos 13.700 unidades culminadas y parte de esas unidades culminadas van al mercado de arrendamiento. De hecho, lo saben nuestros afiliados mejor que nosotros. Parte de esas, pues digamos, hay cierto tipo de proyectos que son muy de inversionistas y lo que estamos viendo es que en algunas zonas, pues, digamos, en proyectos nuevos, recientemente terminados, algunos de los cuales están bastante cerca acá de Premium Plaza, nosotros vemos carteles de arrendamiento, ¿cierto? Son personas que se metieron al mercado por inversión de largo plazo, que está muy bien, y esas personas son las que nos están ayudando a regular, digamos, los cánones de arrendamiento, que no crezcan, que no, digamos, ese mecanismo de mercado es el que mejor sirve para regular los cánones. Y nosotros estamos esperando, sabemos que, bueno, tenemos una determinada certeza que este año vamos a terminar también con 18, 19.000 unidades terminadas y eso nos va a ayudar bastante a controlar el tema, digamos, de cánones de arrendamiento que estén dentro del mecanismo de mercado. Por acá nos pregunta David, David Ricardo, que si tenemos estadísticas de precios por metro cuadrados en arrendamientos en el Valle de Aburrá. Por acá vi que teníamos un datico, Jorge, no sé si nos devolvemos un minutico y lo... Sí, sí, para David, David Ricardo se llama el señor, Sí, ¿sí? señor. Bueno, un economista muy famoso. Eh, ¿Qué le decimos a David? Que, digamos, en la página de la Lonja, nosotros tenemos unos estudios, hay estudios de vivienda. Entonces hay más o menos 6, 7 páginas en las que nosotros recogemos información por áreas y por barrios en Medellín, en Bello, en Envigado, en Sabaneta, y ahí tenemos, digamos, los cánones de arrendamiento. Aquí tenemos una muestra, pues, digamos que es muy general porque incluye muchísimas pues, áreas desde las pequeñas hasta las que son muy grandes, pero nosotros vemos que en el poblado hay cánones entre 40.000, 45.000 pesos por metro cuadrado en promedio, porque hay unos mucho más elevados, en Envigado entre 36.000 y 43.000, en Sabaneta que son de cerca de 34.000, lo mismo más o menos que en el poblado, 34.000. Pero yo lo invito al afiliado, al señor y a las personas que nos ven también a que se ingresen a la página de la Lonja y descarguen el informe del mercado de arrendamiento, perdón, del mercado de vivienda, o me pueden escribir al correo y con mucho gusto se los hacemos llegar, que es mucho más detallado que lo que tenemos acá. Listo, Jorge. Entonces, al principio de la conversación, y hemos mencionado mucho el tema de las tasas de interés. Ya hablamos del mercado de arrendamientos, ahora pasando a la vivienda nueva, vimos que el 2023 yo creo que ha sido de los años más retadores para ese sector, y yo decía que a título personal creo que es el sector que va marcando el paso de, también de la vivienda usada, Sí. influye, como mencionabas ahorita, también en el mercado de arrendamientos. Y el año pasado tuvimos una caída a nivel país de cerca del 50% en la venta de vivienda nueva. Y en el Valle de Aburrá incluso fue superior a ese 50%. ¿Qué podríamos nosotros decir de ese mercado de vivienda nueva? Que si bien se ralentizan las ventas, no es solamente el sector construcción entonces el que se ve afectado, sino que tiene un impacto también, digamos, muy grande en la economía también del país. ¿Qué podríamos conversar acá sobre ese tema de la vivienda nueva? Sí, señor Andrés, no, lo que estás diciendo es completamente cierto. Ese mercado de vivienda nueva es el que dinamiza el mercado de arrendamientos, por ejemplo, la venta de vivienda usada. Muchas personas adquieren una vivienda nueva, se van a vivir a ese inmueble nuevo y ponen su inmueble usado en venta. También el tema de los administradores de propiedad horizontal, el tema de los peritos, los evaluadores, que tienen que hacer esa valoración de ese activo para que una persona acceda a crédito hipotecario o a leasing habitacional. Entonces, realmente, pues es un mercado que para nosotros es muy importante, que genera muchísimo empleo en el Valle, bueno, en el país y en el Valle de Aburrá genera muchísimo empleo, particularmente la mano de obra, pues no calificada. Obviamente hay gente muy calificada, pues ahí, pero digamos las personas que no tienen la posibilidad de tener esos niveles de formación altos, genera mucho empleo para ellos y genera mucho desarrollo acá en la ciudad. Por eso para nosotros es tan importante ese sector. Como decías, el año pasado hubo una caída importante en las ventas de vivienda nueva. Este año, digamos que arrancamos también con algunas dificultades. Sin embargo, lo que hablamos al comienzo, esas menores tasas de interés lo que empiezan a hacer es a dinamizar mucho el mercado, a hacer que el mercado crezca, a generar empleo en ventas, en construcción. Nosotros hoy, por ejemplo, lo que te decía, si pues acá en Colombia se vendieron
Hasta septiembre, 89.527 viviendas nuevas. Es un bueno, ahí está en pantalla. Un crecimiento del 23%, que es muy importante. En el caso de Bogotá, 27.300 unidades. Ese es un crecimiento del 7%. En el caso de Medellín, 11.817 unidades, un crecimiento del 16%. Son cifras bastante buenas. En el caso, por ejemplo, cuando vamos a mirar, cuando desagregamos ya, miramos todo lo que es Valle de Aburrá, Oriente, Occidente cercano, nosotros vemos, por ejemplo, que en el Valle de Aburrá se vendieron 8.837 viviendas nuevas. Esa es una cifra que a nosotros nos parece muy buena, que es mucho mejor de la que había hasta septiembre del año pasado. Es más, es un 30% más de lo que se vendió hasta septiembre del año pasado. Estamos creciendo un 30% exclusivamente en el Valle de Aburrá. Si miramos, digamos, la ciudad, en Medellín se vendieron 3.076 unidades, que es una cifra también muy buena y viene punteando, digamos, en las ventas de vivienda nueva. Esta zona acá del Poblado, con 896 unidades. Particularmente toda esta zona de Ciudad del Río, estamos viendo que hay unos crecimientos importantes acá en esas ventas de vivienda nueva e incluso en algunos sectores claramente pues por fuera de Ciudad del Río. Aparte del Poblado está, por ejemplo, la América, que es el segundo con mayor cantidad de ventas, la Comuna de la América, 581 unidades. Luego viene Belén con 324 unidades. Y en general nosotros estamos viendo que hay como muy buen desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros vemos también? Que en el caso del Oriente cercano, pues hay una contracción todavía del 7% en las ventas de vivienda nueva específicamente. Se comercializaron hasta septiembre 2.031 unidades. Sin embargo, en los últimos meses la tendencia ha venido cambiando. Aunque estamos en números rojos, uno ve, digamos que hay como cierta aceleración en la cantidad de ventas. Particularmente, por ejemplo, en Río Negro se vendieron 930 unidades. De esas 2031, 930 se comercializaron en Río Negro, 286 en La Ceja, y son, digamos que son en general cifras muy buenas. Que vemos también algo de lo que nos decía, de lo que me has hablado en un par de ocasiones, que hemos tenido la posibilidad de conversar al respecto, y es de las menores ventas de lotes en nuevos proyectos de parcelación, ¿no es cierto? Que hay una caída importante en esas ventas de esos lotes en nuevos proyectos en el Oriente cercano, es una caída, digamos, superior al 20%. Y bueno, en la medida en que continúen reduciéndose los tipos de interés y vayan mejorando las perspectivas, seguramente veremos pues no sé, un mucho mejor desempeño, que es lo que nosotros pues como estamos esperando y deseamos, ¿no es cierto? Finalmente esa es digamos como la perspectiva. Aparte de Medellín, donde se vendieron, repito, 3.076 unidades, pues está Bello, se vendieron 1.830 unidades, Sabaneta con 1.159, Envigado con 1.280. Son cifras supremamente buenas que se han visto impactadas, como dijimos, por las altas tasas de interés, pero también por este tema de los subsidios. El problema con estos desembolsos de los subsidios de Mi Casa Ya, que se entregan otro tipo de subsidios en otras zonas del país, particularmente en la costa, a pesar de que son departamentos que tienen mucha menos población, pues les están entregando una mayor cantidad de subsidios. Y acá en el Valle de Aburrá, en Medellín, en Río Negro, que tenemos más población, que tenemos más oferta, pues hemos visto algo reducida la cantidad de entrega, digamos, la cantidad de subsidios entregados, pero poco a poco, digamos que nosotros hemos ido como superando ese tema y ya retomado pues nuevamente como la actividad. Por acá, por acá nos preguntaban, Jorge, esas cifras son de vivienda nueva, pero Sí, señor. está teniendo en cuenta también vivienda de interés social. Sí, señor. Sí, Andrés, ahí está todo. Vivienda nueva con precios superiores a BIS e inferiores a BIS. Lo que dice la persona, no alcanzó a ver pues quién es la persona, pero también nosotros tenemos que decir, a ver, que hubo años en los cuales la venta de vivienda de interés social era más o menos similar a la venta diferente de la interés social en unidades, ¿no es cierto? Se vendía más o menos lo mismo de BIS que de no BIS. Infortunadamente, hoy lo que estamos viendo es que la vivienda de interés social acá en el Valle de Aburrá es hoy más o menos el 30 al 35% de las ventas totales de vivienda. Es decir, la vivienda de interés social pues ha venido perdiendo terreno, infortunadamente, ¿cierto? Y ha venido ganando, digamos, esa venta de vivienda que es digamos, para personas de mayores ingresos, ¿no es cierto? Que al final, dentro de todo, pues va un poco como en contravía de lo que uno esperaría en un gobierno de este tipo, pero bueno, es lo que hay. O sea que esa de pronto afectación a las ventas de vivienda de interés social se deben a lo que mencionabas de la disminución de pronto de oferta de subsidios y auxilios para ese tipo de vivienda. Sí, Andrés, sí, la verdad es que, bueno, hay muchos factores que han afectado, entre ellos, bueno, al haber una inflación tan elevada, eso lo saben pues nuestros afiliados mejor que nosotros, al haber una inflación tan elevada del 9%, si estás en un proyecto que viene denominado en salarios mínimos, claro,
Si el salario mínimo crece un 9, crece un 10, entonces los precios inmediatamente van creciendo, se le va haciendo a una persona más difícil adquirir un activo de este tipo. Con tasas de interés tan altas, si vas a solicitar un crédito hipotecario, lo que decías ahora, con tasas del 17%, una persona de estas que no tiene muchos ingresos, va a solicitar un crédito de 100 millones. Eso es una cuota de 1.600.000 pesos. Si el salario mínimo es de 1.300.000, de una vez ya entraste perdiendo, ¿cierto? Digamos que esos son como grandes problemas. ¿Cómo se soluciona este sistema que es ABC, que es ahorro, bono y crédito? Si las personas tienen ya su ahorro, van a pedir un crédito hipotecario. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que incrementar la parte del bono. ¿El bono qué es? Los subsidios que da el gobierno nacional. Si el gobierno nacional no nos da subsidios, digamos de la misma manera como venían dando los gobiernos anteriores, entonces claramente el sector de la vida se afecta muy rápidamente. Listo, por acá nos estaban preguntando mucho en el chat sobre la vivienda usada. Pasemos entonces, Jorge, creo que no podríamos Sí. terminar una jornada en la que hablamos del panorama del sector inmobiliario sin tocar el tema de vivienda usada. Precisamente ayer que conversábamos, yo te decía que, que ese segmento en específico es un segmento muy particular porque sabemos que se mueve mucho, pero a la vez es muy difícil medirlo, es muy difícil tener estadísticas precisas. Nosotros tenemos, digamos, una ventaja al tener la conexión que tenemos con los afiliados en general de la lonja y que también tenemos dentro de la lonja la red inmobiliaria MLS que ofrece, digamos, una muestra, diría yo, de lo que es el mercado de vivienda usada. Mencionabas también al inicio, y creo que iba muy en la línea de lo que escuchábamos nosotros, en 2023 un año muy retador, el inicio de 2024, en especial ese primer y segundo trimestre del año, muy duros, muy difíciles. Luego se empezó a escuchar el tema de la disminución de tasas, ya las personas tenían de pronto menos miedo a invertir en propiedad raíz. También vimos que esa disminución de tasas, digamos que les permitió también ver que era una buena alternativa invertir en propiedad raíz, porque anteriormente con las tasas tan altas, veían que en el sector financiero tenían alternativas de inversión que les ofrecían rentabilidades muy altas, ¿cierto? También conversábamos que los que tenían vivienda usada, primero los que tenían un crédito hipotecario con tasas de años anteriores, no querían salir obviamente de su crédito. Y los que no tenían y que querían comprar, se daban cuenta, lo mencionabas ahorita, de que las tasas tan altas no le iban a permitir, o la cuota que se podrían permitir pagar no les iba a permitir acceder a de pronto esa vivienda que buscaban. Por acá, Jorge, entonces, ¿qué podríamos nosotros decirles a esos afiliados que están preguntando tanto por la vivienda usada? ¿Cómo crees que se ha comportado ese mercado este año? Sí, Andrés, bueno, ahí tocaste todos los temas pues relevantes, importantes. Yo creo que, a ver, sí, hablabas ahora de la importancia de invertir en propiedad raíz. Nosotros, digamos, que yo soy hasta cansón, pues, cuando digo que cuando hay tanta incertidumbre económica y política, lo mejor que una persona puede hacer es invertir en activos fijos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el que tiene la posibilidad de invertir en obras de arte, es una gran opción invertir en obras de arte. El problema es que una obra de arte buena de un conocido no te baja de $1.000.000 o 1.000.000 euros, entonces es un poco difícil. Puede invertir una persona en oro. Finalmente, invertir en oro también se vuelve un problema. Guardar ese oro, bueno, como hacen las personas mayores que tienen anillos, cadenas, ese tipo de cosas de oro, y es una manera de conservar el valor, es muy bueno. Pero sobre todo una muy buena manera de mantener la riqueza es invirtiendo en propiedad raíz, lo que decíamos ahora. Antes lo decíamos desde el año 2020, que teníamos la posibilidad de hacer estas charlas por Zoom y eso. Lo que debería haber hecho la gente desde el 20, el 21 es invertir en propiedad raíz. Era demasiado obvio lo que estaba pasando. O sea, cuando se inunda el mercado de dinero, de billetes, no es que todo se ponga más caro, no es que tus billetes están comprando menos. Y la única manera de uno mantener su riqueza a salvo es amarrarse a un activo fijo, oro, obras de arte o bienes inmuebles. Eso es, digamos, lo que un vendedor debería decirle siempre a una persona. La mejor manera de conservar la riqueza es eso. Hablábamos también ayer que algunas personas, me comentaban, una persona mayor decía, eh, bueno, me decía a mí hace tiempo, no, hace unos meses, me decía, Jorge, hoy cualquier departamento vale más de 1.000 millones. Pues me decía la persona asombrada, que vive ahí en Envigado, me decía, no, es que hoy ya todo vale más de 1.000. Yo me asombro de eso cuando salgo y miro lo que mis vecinos están vendiendo, apartamentos y cosas, los pedidos son enormes, ya por mucha gente, pero no es que todo valga más, es que en general es que el dinero vale menos. Entonces, de ahí que lo más importante es invertir en propiedad raíz. Después de ese
el discurso, lo que tenemos ahí es digamos, el comportamiento de la oferta y las ventas de bienes inmuebles. Nosotros tomamos como base diciembre del 17. Cuando nosotros tomamos como base diciembre del 2017, empezamos a mirar cómo están fluctuando, cómo están creciendo tanto la oferta de bienes de vivienda usada en venta, claramente, y las ventas. Lo que nosotros hemos visto es que la oferta ha venido creciendo, no es que la oferta se esté reduciendo, no, es que la oferta está creciendo a niveles menos elevados de lo que están creciendo las ventas de activos. Y en parte es por lo que decías ahora, eso se ha visto mucho en Estados Unidos, que se ha visto también una disminución de oferta en ciertas zonas. Cuando los tipos de interés están muy altos, y una persona tiene un crédito hipotecario, unas tasas bajas, una persona lo último que se le ocurre en la vida es pagar anticipadamente su crédito o vender su inmueble. No, antes al contrario, tiene que quedarse con él. Si estás pagando una tasa del 10, ¿para qué vas a salir a pagar anticipadamente tu crédito? ¿O para qué vas a vender tu inmueble, cierto? Para pagar tu deuda y después salir a endeudarte para comprar tu inmueble a tasas del 17%. Eso no tiene sentido. Y lo que vimos acá en Colombia, lo que hemos visto nosotros en nuestros recorridos de campo, es que la oferta está creciendo a tasas menos o creció a tasas menos elevadas, sobre todo el año pasado, por esas tasas de interés altas. Y hasta ahora estamos viendo un rezago de esto en la medida en que nosotros podamos ver que esas tasas de interés bajas para nosotros, son del 10 o del 11%, que en todo caso son altas, digamos, a nivel mundial, pero para nosotros son muy bajas, en la medida en que estas tasas se mantengan, vamos a ver que la oferta de vivienda va a comenzar a crecer mucho más rápidamente. Repito, no es que la oferta se esté reduciendo, no, es que está creciendo a tasas menos elevadas de lo que lo hacía anteriormente. Mientras que, como decíamos en el 20, mucha gente sí opta por invertir en propiedad raíz, la gente se da cuenta. Y a veces es como, en cierto sentido, como el desespero, si uno podría decir, es como la ansiedad más bien de invertir en propiedad raíz que uno ve en la feria de vivienda, la que vimos en la feria hace unas semanas, cuando tenía la posibilidad de hablar con la gente ahí, como haciendo las encuestas a la salida, uno sí ve como lo que le dicen a la gente, no es que hay que comprar vivienda ahora porque si no, ¿cuándo? Y la verdad las personas tienen mucho sentido, pues en mi opinión tiene mucho sentido lo que dicen. El momento es ahora, porque en la medida en que pase más el tiempo, te van inundando el mercado de dinero, de billetes, que era lo que veíamos ahí, y cada vez tu dinero vale menos y compra menos. Eso digamos que es lo que estamos viendo ahí, Andrés. Ahora, ¿qué es relevante? También de otro tema, el último tema que tocábamos, o que tocabas, es que, a ver, hasta septiembre nosotros sabemos que se han realizado un 1,8% menos de negocios de bienes inmuebles en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Definitivamente, eso no es bueno. ¿Que ha venido mejorando? Sí, claro, ha venido mejorando, pero un número rojo siempre es rojo, ¿cierto? Así uno le ponga el color, pues trate de venderlo como sea. Una caída es una caída. Es una caída del 8, 1,8. Entonces, ese 1,8 que dices es la caída acumulada en el 2024 de Sí, las cifras señor. que tenemos. En 2023, ¿cuál era esa cifra? Sí, mira, nosotros terminamos con una cifra muy similar de negocios inmobiliarios, más o menos 60.000. ¿Qué pasa? Que nosotros caímos en el 22, en el 23 fue muy regular y este año por las altas tasas de interés estábamos teniendo caídas del 7, del 8% en el acumulado de enero a febrero, a marzo, a abril. Hoy estamos cayendo en 1,8 y esperamos digamos que se recupere, pero ¿qué es lo bueno? Lo que te iba a decir es que aunque el mercado como un todo está cayendo en 1,8, MLS, por ejemplo, está creciendo a tasas del 20%. Entonces, este es un mercado gigante, es un mercado enorme, pero es un mercado que está teniendo un decrecimiento. Pero cuando una persona, pues como yo lo veo, cuando está en MLS es como si fuera dentro de una burbujita, ¿cierto? Y esa burbujita, mientras el mercado va cayendo, MLS va creciendo, va creciendo, va creciendo, que es, digamos, algo como que me llama mucho la atención. Entonces, hasta septiembre, lo que hemos podido ver, ahí dentro del sistema de MLS se han vendido 341.000 millones de pesos en inmuebles, ¿cierto? Tuviste la posibilidad de pasar. Esos son 10.200 millones de pesos en comisiones. Esos son 1.200 millones, mal contado, 1.200 millones de pesos cada mes en comisiones. Lo que debería pensar una persona es digamos, de los afiliados que están en MLS, venga, esos 1.200 millones que están entregando cada mes, pues ¿cuánto tengo yo? Tengo 6, tengo 12, tengo 50, tengo 100. Y el que no está en MLS debería estar pensando, bueno, se han entregado 10.200 millones en comisiones. ¿Cuánto yo que no estoy en MLS, cuánto me gané en comisiones? ¿Cierto? ¿Cuánto podría ganar yo si estuviera en MLS? Posiblemente podría ser enorme, ¿no es cierto? Y no solo eso, bueno, ahí estás ya mostrando. No solo eso, sino que MLS tiene una ventaja muy grande y es que de los inmuebles que se venden, digamos, lo que efectivamente se vende, no lo que está en stock, de lo vendido en promedio está en el mercado cerca de 141 días. Esa es una cifra muy buena, es que 141 días es de menos de 5 meses para vender un activo. En cambio, cuando nosotros miramos la totalidad del mercado, o sea, que incluye MLS y por fuera de MLS, que nosotros tenemos, digamos, mucha capacidad de recoger mucha información de mercado,
nosotros tenemos que en promedio vender una vivienda usada toma en promedio 235 días. Entonces, mira, 141 días de MLS frente a 235 por fuera del mercado, ¿no es cierto? Eso realmente hace la diferencia. Ahora, obviamente, son 141 días en MLS como un todo, pero si miramos, por ejemplo, el Oriente, que nos hacía el comentario alguna afiliada, en Oriente, por ejemplo, de lo que se ha vendido han tomado 276 días en promedio. Y sabemos también que hay inmuebles que llevan ahí mucho tiempo sin poder comercializarse, pero digamos lo que tiene esos precios adecuados, inmuebles buenos, se venden 276 días. Y cada uno de estos inmuebles, pues no lo voy a decir pues porque sería como muy cansado uno empezar a mirar día, pues, perdón, zona por zona, pero uno, lo que yo sí puedo ver y he venido viendo consistentemente, desde que estás ahí antes de que estuviera Andrés, cuando estaba la otra persona, Melissa, yo siempre he tenido la posibilidad de ver que en MLS todo se comercializa mucho más rápido, es mucho más rápido, se vuelve mucho más eficiente. Yo creo que eso es lo que debería mirar de pronto como una persona que no esté en MLS, ver la posibilidad de vender más rápido y generar comisiones más rápido. Igual, Jorge, acá la idea, pues trayendo esas cifras de MLS, pero lo decía, las cifras de mercado de vivienda usada son difíciles de recolectar o son difíciles de consolidar a diferencia de pronto del mercado de arrendamientos, que digamos se puede ser un poco más precisos, o el mercado de vivienda nueva mucho más precisos todavía. Lo que queríamos con esto es también darles una visión. Como yo decía, MLS yo creo que es una muestra, es una muestra interesante de ver lo que está pasando en el sector. No podemos generalizar, no podemos decir que esto sea lo que está pasando en promedio. Cuando hablamos en ese promedio, hace unos días publicamos una pieza en las redes de MLS que decía 130 días. Esos 130 días se referían a los negocios que se cerraron en agosto en la totalidad de la red. Pero acá tenemos el acumulado a septiembre, que es una cifra de 141 días, son menos de 6 meses. Son cuatro, Cuatro de cinco, piquete. 5 meses y puntica. Pero también lo vemos por zonas. Vemos que, por ejemplo, lo que es el Aburrá Sur, que es todo lo que engloba esa zona de Envigado, de Sabaneta, de La Estrella, vemos cómo se está vendiendo o cómo se ha vendido en promedio en 126 días, ¿cierto? Que yo creo que habla también de la realidad de las zonas que más se están moviendo. Ahorita nos preguntaban por ahí en el chat como cuáles eran las zonas que más estaban teniendo participación en los negocios o cuáles eran las zonas que más se estaban moviendo. Yo creo que es una constante que la zona sur, que lo que es Poblado, Laureles, es lo que se está vendiendo mucho más rápido. Entonces por acá tenemos, digamos, referencias en que en la zona sur el ticket promedio de esos negocios ha sido de cerca de 560 millones de pesos. En el Poblado, tú lo mencionabas ahorita, lo que te contaba esa persona, un promedio casi de 1.000 millones de pesos en lo que son esas ventas. En el oriente antioqueño, 477 millones, y tú lo decías. Obviamente no podemos comparar el periodo, el promedio de tiempo que se demora en vender en el poblado como oriente antioqueño porque son dinámicas diferentes, pero igual son cifras que creo que son muy buenas y las comparamos con el mercado. ¿Qué podrías decirnos, Jorge, de esas tasas de descuento promedio, como para que los afiliados también tengan una referencia de cuando ellos sacan al mercado esas propiedades, cuando captan propiedades, cuál es ese promedio de descuento que tienen que terminar haciendo sobre ese precio de venta versus el precio de cierre? Sí, Andrés, mira, la verdad es que, bueno, esas tasas de descuento, históricamente siempre hemos hablado en el sector que son del 5%. Una tasa de descuento es el porcentaje que se le reduce a un inmueble que está en oferta en su valor, digamos, para que se logre comercializar. Entonces, una tasa del 5% quiere decir que un inmueble por el que están pidiendo 1.000 millones de pesos se comercializó en 950 millones mal contados, ¿cierto? Esas tasas de descuento cambian mucho, que, digamos, bueno, pero no lo hemos hablado mucho en este tema, sino como en otros espacios fluctúan mucho, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Uno no puede generalizar tasas de descuento del 5. Entonces, lo que estás diciendo, por ejemplo, el poblado siempre ha tenido tasas de descuento mucho más bajas, lo saben nuestros afiliados. La típica persona que le dice, mire, pida 1.500 millones por mi apartamento, si se vende en ese precio, bien, y si no, yo no le bajo el precio, ¿cierto? Porque no hay urgencia de vender, no hay necesidad tampoco. Entonces, esas tasas de descuento son mucho menores. Distinto a cuando uno tiene de pronto una persona en el centro de Medellín, en Boston, por ejemplo, que te está pidiendo 250 millones por un apartamento y te dice, no, pues si me dan 235, yo lo vendo, 230 lo vendo, ¿cierto? Hay unas tasas de descuento ya de pronto más cercanas al 8, al 10%.
Y lo que te decía, entonces, en zonas que de pronto son de un nivel económico más alto, lo que estás diciendo, Aburrá Azul, El Poblado, por ejemplo, de pronto Laureles, uno ve tasas de descuento mucho más bajas. Y de pronto zonas como el centro o como el centro de Medellín o zonas del occidente, donde se incluye Castilla, por ejemplo, Robledo, uno ve que hay tasas de descuento mucho más elevadas. Finalmente no, yo te quería comentar es que el resumen de ese mercado de inmuebles usados de vivienda usada el mercado de vivienda usada está teniendo una caída leve, pero finalmente es caída. Nosotros estamos viendo que hay una menor oferta cuando se compara con años anteriores. No quiere decir que esté cayendo la oferta, no, la oferta está creciendo a tasas inferiores a lo que lo hacía en años anteriores. En año anterior la oferta crecía más rápidamente y la oferta crece, pero a menores tasas. Lo que sí vemos es que crece más rápidamente la venta de inmuebles. Esto ha sido propiciado por tipos de interés y finalmente eso se refleja, por ejemplo, en tasas de descuento. Esas tasas de descuento, claro, cuando hay un mercado en el que la oferta crece a un nivel menos alto del que lo está creciendo la tasa de crecimiento, aparece eso, tasas de descuento promedio más bajitas de lo que tenemos históricamente, tiempos de venta que son en promedio más bajos de lo que nosotros teníamos históricamente. Digamos, eso habla bien del dinamismo del mercado. Y enlazando un poco con lo que decíamos al comienzo, en la medida en que las tasas de interés se mantengan bajas o sigan bajando y la inflación siga controlada, nosotros vamos a ver que el mercado sigue y sigue y sigue dinamizándose más, porque invertir en propiedad raíz, pues obviamente trabajamos en el sector, pero esa es una buena alternativa de inversión. Jorge, y ahora se me viene a la mente, mencionábamos que, digamos, versus 2023, que fue un año grave o difícil Difícil. para la vivienda nueva y que ya hay una recuperación, digamos, en ese sector, ¿cómo esa mejora en las ventas de vivienda nueva pueden también tener impacto en la venta de vivienda usada? Sí, Andrés, a veces es muy claro, hay muchas personas que compran por inversión de corto plazo. No es fácil medir digamos, como ese tipo de porcentaje. Históricamente hemos encontrado que más o menos entre un 3 y un 5% de las personas que compran una vivienda nueva lo hacen para revenderla rápidamente sin ocuparla. Entonces, si estamos hablando de 20.000 unidades, 5 por 2, 10, entonces hay una cantidad importante de viviendas pues que están para reventa. Y realmente pues en la medida en que se mueva más la vivienda nueva, vamos a ver que la vivienda usada mejora también. Nosotros tenemos que apostarle, digamos, a que el sector se dinamice. Vivienda nueva, vivienda usada, arrendamientos, todo eso hace crecer el mercado inmobiliario y hace que se dinamice la ciudad. Y si yo por acá también, pues sacando datos de lo que tenemos en MLS, como lo decía, creo que es una muestra interesante de verlo. Acá tenía, por ejemplo, este es un promedio de precio, del precio de venta por metro cuadrado en diferentes zonas de la ciudad. Esos son de los negocios que se han hecho o que se han reportado dentro de MLS en 2024. Entonces tenemos, por ejemplo, Envigado, que lo mencionábamos ahorita en una de las zonas con más participación en los negocios de vivienda usada, ese precio de venta promedio por metro cuadrado ha crecido cerca de un 16%. Si vemos, por ejemplo, Laureles, también es un crecimiento cercano al 8%, en el Poblado cercano a un 16%, lo mencionabas ahorita, cuando hablamos de poblados, realmente hay que tener presente que el sector de Ciudad del Río ha tenido digamos, un dinamismo muy importante por ahí. Y también podemos ver el precio promedio de cierre, que era lo que hablábamos ahorita del ticket promedio de esas ventas. En Envigado un precio promedio de venta de 774 millones, que es un crecimiento casi del 10% versus el ticket promedio del año anterior. En Laureles de 540 millones, en Bello de 260, que también es un incremento del 8%. En Río Negro en el número de negocios, lo mencionabas ahorita que si bien Oriente tiene una dinámica diferente, si vemos un incremento, por ejemplo, acá, cuando vemos que en Río Negro el precio promedio de venta por metro cuadrado ha subido cerca de un 11% y el precio promedio en cierres también cerca de un 11%. Entonces, no sé, Jorge, si tú crees que esas cifras sí están como cercanas también, decimos que son de MLS, si crees que estén o que se conversen con el mercado en general. Sí, en general, Andrés, son cifras, bueno, hay que entrar a mirar, digamos, directamente el tipo de activo, lo que se está negociando, pero al final del día es lo que se ve, pues creo yo que es lo que se ve en el mercado. MLS es uno, como dices, es una buena muestra de lo que está ocurriendo en el mercado y finalmente, sí, al final lo que debe quedarle a los afiliados es, pues es que en un mercado que se contrae, MLS se expande, ¿cierto?
Y el que no está en MLS, ¿por qué no está en MLS? ¿Cierto? En vez de unirse a los demás donde ven que un mercado tiene dificultades, ¿por qué no ingresar a un sistema de estos que se vende todo tan rápidamente de una manera tan eficiente? Bueno, Jorge, yo creo que ahí tocamos arrendamientos, tocamos vivienda nueva y ya tocamos vivienda usada, pero la idea era hablar del panorama del sector inmobiliario. Si tuvieses que hacer un cierre o decir de pronto conclusiones de cómo crees que va ese 2024, qué expectativas podemos tener también nosotros para este último trimestre que queda del año, ¿qué podríamos decirle a esos afiliados que están con nosotros hoy acá? Yo creo que este año va a ser de unos resultados mixtos tirando a bueno, un año que digamos empezó con dificultades, con muchos retos y que en la medida en que se han venido reduciendo tipos de interés y ha habido bajas en tasas de interés, las personas tienen mucho interés por invertir en bienes inmuebles, particularmente en Antioquia, en el Valle de Aburrá, han venido dinamizando esa dinámica. Nosotros esperamos que para este año se hagan por lo menos, mínimamente, la misma cantidad de negocios que se hicieron el año pasado, pero como estamos viendo las cosas, posiblemente sean incluso superiores la cantidad de negocios acá en el Valle de Aburrá. En ventas de vivienda nueva, pues claramente ya vamos un 16% por encima de lo que se hizo el año pasado, y en bienes inmuebles en total, todo tipo de inmuebles, tanto nuevos como usados, nosotros vemos que posiblemente vamos a alcanzar esa misma situación. ¿Qué esperamos nosotros? Bueno, el año que viene, 2025, será un año bien particular, y en ese 2025 esperamos nosotros que el sector siga creciendo. Por lo menos acá en el Valle de Aburrá, que siga habiendo ese interés de invertir en propiedad raíz. Listo, perfecto. Yo creo que podemos, Jorge, revisar unas preguntitas que tenemos por acá en el chat. Por ejemplo, bueno, acá decía César Guzmán que cómo se estima el porcentaje de intermediación en las agencias de arrendamientos, porque hay agencias que cobran hasta el 15%. Bueno, eso es un tema creo que de costumbre mercantil. Igual acá tenemos dentro de la lonja un área jurídica que si eres afiliado puedes mandar un correíto a jurídica@lonja.org.co y ahí te ayudan más con esos temas, digamos que creo que son más Sí. tirando a legales, Aunque el ¿cierto? señor también, el señor Guzmán, hay que saber que no existe como ese tipo de controles de precios, ¿cierto? Lo que se llama ahora que se le ocurre pues al genio, no, aquí hay libre competencia, entonces hay inmobiliarias que te cobran el 10, hay otras que tienen de pronto un servicio, digamos, mucho más completo, mucho más desarrollado, que te pueden cobrar el 15%. De hecho, no sé el señor en qué zona, digamos, de Antioquia esté, pero por ejemplo en Urabá hay inmobiliarias que te cobran el 15%. Acá en el Valle de Aburrá hay inmobiliarias que te cobran el 15%, usualmente se cobra el 10%, que lo que estás diciendo es la costumbre comercial, y posiblemente habrá otras que cobren menos, esperemos que no, pero muchas otras cobran, al menos por aquí, por administrar un activo. Depende de la calidad del activo también, ¿no? Y de los cánones de arrendamiento también de sus activos. Listo, teníamos otra pregunta por acá que creo que era cuando estábamos hablando sobre el mercado de arrendamientos. Dice, buenos días, en la ciudad de Barcelona, en España, un estudio reveló que las alzas de precios de vivienda fue producto de los Airbnb, de la renta turística. Acá se ha hecho algún estudio sobre el impacto que ha tenido y si ha ocasionado pues, los incrementos tan altos, sí podríamos decir que se Sí, deban. sí, sí, Andrés, bueno, lo que dice la persona es, no sé, ¿quién es la persona? Darío. Bueno, Darío Hernández, lo que dice el señor es muy cierto, en Barcelona ha pasado eso, pero hay que mirarlo, digamos, también las cosas en perspectiva. No es solamente el tema, sin conocer mucho seguramente, no es solamente el tema de Airbnb, lo que uno tiene que mirar también no en Barcelona, sino en España es, digamos, la densidad de las edificaciones que se desarrollan, que posiblemente no tienen la densidad que tenemos acá, es decir, hay menos crecimiento de la oferta en España. Y claro, cuando la oferta no crece a buenas tasas, un crecimiento así sea leve de la demanda, inmediatamente coge los precios y los eleva. Aparte de este problema pues, que hay con esas personas, lo que llaman los ocupas, que es tremendo en España. Las historias más disparatadas, pues ustedes las pueden encontrar en internet. Una persona que le abre la puerta a un señor para que le cambie o no sé, algo de la luz y se metió el ocupa y dejó al señor afuera, al dueño afuera, el dueño va a cambiar la cerradura y le llega la policía y lo mete a la cárcel, ¿cierto? Bastante disparatada la situación. Pero lo que hay detrás de eso es, no es, pienso, pues es una opinión, no es tanto la demanda, el aumento de la demanda por turistas, no, es la falta de oferta para atender a esos turistas, porque los turistas dejan mucho dinero en España. En Madrid dejan cantidad de dinero, en Barcelona dejan cantidad de dinero. Entonces no es tanto como restringir, sino darles una oferta adecuada. Ahora, nosotros sabemos que acá en Valle de Aburrá, los precios se incrementaron mucho en el 23 por varias razones, aumento de la cantidad de dinero en circulación,
también porque muchos, como decíamos ahora, muchos inmuebles de renta tradicional pasaron a renta corta, pero uno puede ver que eso se observa mucho, o se vio mucho en el poblado, por ejemplo, en Laureles, en Envigado, pero uno ve también, digamos, los compañeros, las personas que uno conoce, que viven, por ejemplo, en Manrique, en Aranjuez, en Castilla, le hablan a uno de 12 de octubre, le hablan a unos crecimientos de cánones miedosos, pues del 20, del 30%. Yo no creo que haya ya extranjeros, pues seguramente habrá, pero no sé qué tantos, en el 12 de octubre o en Castilla. Entonces uno puede decir, sí, hay zonas en las que afectaron los turistas los cánones de arrendamiento, pero posiblemente también hubo otros factores. Y más allá de eso, venga, no, o sea, si el tema es que hay demasiados turistas, pues creemos las suficientes viviendas. Hoy hay más de 30 proyectos de vivienda de este tipo de activos de renta corta para que una persona invierta y poder alojar, digamos, los turistas sin ningún problema, que sería como lo más adecuado, me parece a Listo. mí. Listo, por acá me hacían dos preguntitas que son como referentes a MLS, de cómo se registran inmuebles en MLS y qué ofrece MLS de diferentes otras plataformas. Para registrarlas, digamos que debes estar primero afiliado a la lonja y luego inscribirte al servicio de lista múltiple. Por ahí te voy a dejar en el chat mi contacto para que me puedas mandar un mensajito y podemos conversar sobre el tema. ¿Y qué ofrece MLS diferente a otras plataformas que se vende más? Realmente es el modelo de trabajo que se tiene en la red inmobiliaria MLS, que es una red que de forma muy breve agrupa cerca de 87 empresas, que tiene un portafolio, digamos, muy amplio, que busca propiciar un espacio de colegaje, digamos, profesional y eficaz. Entonces tenemos un inventario hoy cerca de las 7.000 propiedades disponibles para la venta que no se repiten entre ellas. Entonces, digamos que tiene una dinámica muy chévere. Eh, para el tema de venta de propiedad raíz, es solamente venta de propiedad raíz. Y nos preguntaban por acá, Jorge, buen día, ¿en qué página podemos ver actualizado el costo por metro cuadrado de los municipios? Sí, realmente lo que nosotros tenemos son datos de mercado, entonces la persona, bueno, no veo quién es, la persona puede ingresar a la página de la lonja, www.lonja.org.co, ingresa a la sección de afiliados y en la sección de afiliados hay una pestañita que dice investigaciones y ahí entonces puede ver trabajos pues, estudios de rentabilidad, de valorización, de cánones de arrendamiento, de valores por metro cuadrado, lo que hemos visto en el mercado, de oficinas, de locales, de bodegas, en fin. Ahí pueden, digamos, como encontrar todo lo que necesiten pues al respecto o me pueden escribir al correo si tienen alguna dificultad a mí o a los compañeros del área comercial y pues con mucho gusto le enviamos digamos, el estudio o lo dirigimos pues digamos al enlace donde puede ingresar. Perfecto, Jorge. Yo creo que así logramos dar como una visión o un recorrido por los diferentes segmentos que influyen en el sector inmobiliario. Antes de finalizar, le quiero recordar a todos los que están conectados con nosotros, todos esos inmobiliarios e interesados en el sector inmobiliario, que este 2024 el Congreso Nacional De Fede de Fede Lonjas. Lonjas, que es el Congreso, digamos, inmobiliario, va a ser acá en Medellín, va a ser el día 21 y 22 de noviembre, ya estamos casi a un mes en el Hotel Intercontinental. Por acá en el chat les están dejando el enlace, para que se inscriban, para que reserven ese cupo, porque como les digo es nacional, entonces muy bueno que con tiempo se inscriban y reserven el espacio en el mejor evento inmobiliario del año. Como les contaba al principio, vamos a tener plenarias, vamos a tener charlas sectoriales, es decir, vamos a tener charlas para ventas, charlas para arrendamientos, charlas que son de avalúos. Es una agenda académica realmente muy completa y además es un espacio, digamos, de networking muy interesante también. Entonces, por acá les dejamos ese chat para que no se lo pierdan. A todos los que se conectaron con nosotros en esa jornada, muchas gracias. Esperamos verlos pronto. Nos vemos en el Congreso y en las próximas jornadas que también hagamos. Jorge, también muchas gracias a ti. Andrés, muchas gracias a todos. Y nos vemos, sí, en el Congreso de Fede Lonjas.